Hola chicos, soy su profesor de historia, Roberto Espinosa, y ahora vamos a empezar la unidad número uno, el Estado de Derecho. Para esta unidad nos hemos propuesto como objetivo el analizar las implicancias del Estado de Derecho y la Constitución política junto a sus desafíos pendientes. Es decir, veremos las características que esto tiene, ya tanto el Estado de Derecho como la Constitución, ya que van muy de la mano, y también los posibles desafíos que quedan pendientes. Ya, obviamente esto es una revisión bastante general y no vamos a poder ahondar profundamente en cada uno de los puntos de la Constitución. Lo primero es definir qué es el Estado. Y es acá donde se plantea un debate bastante amplio respecto a qué es el Estado, porque no existe una definición clara, ¿ya? Y de hecho, para entender este cuadrito, lo que vamos a ver son tres teorías que actualmente siguen vigentes. Ya, acá hay otras, pero que ya nos ocupan. Tenemos el primer punto es el ámbito o teoría, que acá están tres teorías, la pluralista, la marxista y la elitista. Y acá tenemos la corriente ideológica en la que se inserta, es decir, más o menos una pequeña explicación, ya como un resumen. Luego el estatuto, ya, básicamente en qué momento se ha utilizado ya esta teoría. Tenemos y por quiénes la utilizan, los exponentes y los principales postulados. ¿Ya? Lo primero vamos a ver la teoría pluralista. Esta es la teoría es dominante en la actualidad. ¿Ya? Es la más general, que la lidera Robert Dahl, como acá aparece. Y básicamente esta teoría está orientada a justificar teóricamente el Estado liberal. A decir, ¿por qué existe? Básicamente, ¿y para qué? ¿Ya? Y justifica, porque es una forma de justificar el por qué existe este y no otro Estado. ¿Ya? Como dijimos, la teoría que domina en la actualidad. ¿Ya? Entre los postulados, primero, tenemos que el poder del Estado se disemina entre diversas instituciones y grupos de presión. Por ejemplo, en instituciones tenemos el Congreso, tenemos los ministerios, etcétera, pero los grupos de presión son, por ejemplo, los movimientos sociales que dicen queremos esto, por ejemplo, no más AFP. ¿Ya? El movimiento no más AFP es un grupo de presión, pero también los grupos políticos que presionen, ¿ya? Por ejemplo, ya sea de derecha o izquierda, son grupos de presión, ¿ya? Porque tienen demandas, ¿ya? Por ejemplo, algún grupo ahora puede demandar aborto libre, algún grupo feminista, por ejemplo, y obviamente este grupo es una presión ante la institución estatal, es un grupo de presión. Como por ejemplo también tenemos otro grupo que dice, que se autodenominan pro vida, que dicen no al aborto. Y tenemos, también es un grupo de presión. ¿Ya? Obviamente el que va ganando no es el que en el contexto es más correcto, políticamente correcto. Ya básicamente es eso, o para dónde está girando el mundo. Eso por lo menos ocurre en Chile. ¿Ya? Otro elemento que dice que en su accionar y reformas, el Estado, está hablando del Estado, el Estado intenta representar los intereses de distintos grupos. Es decir, cuando se gobierna, el Estado intenta representar los intereses de la gente, se supone. Ya yo acá lo pueden cuestionar todo, pero esta es la teoría, porque es una teoría, yo no estoy diciendo me estoy casando con esto. Que representa a los ricos, pero también representa a los pobres, a la clase media, a los chilenos, a los inmigrantes, a las personas heterosexuales, homosexuales, a mujeres, a hombres, etcétera. ¿Ya? O sea, representa a todos. ¿Ya? Junto con ello, la democracia dice que existe a través de los grupos que controlan el gobierno y los que podrían hacerlo. La democracia funciona así. Obviamente los que están en el parlamento y todo ello, los grupos económicos también, ellos gobiernan, es evidente, ellos gobiernan en esta democracia, ¿ya? Pero también gobiernan los que podrían hacerlo. ¿Cómo se explica esto? ¿Ya? Básicamente, o cómo influyen estos grupos, son los grupos que de presión, por ejemplo los movimientos sociales, porque al final,
Por ejemplo, hagamos, les voy a dar un ejemplo muy claro. El 2011 una movilización política de los estudiantes, donde estaba en el poder Sebastián Piñera, ¿cierto? Y estaba hablando del 2011. Obviamente los estudiantes demandaban educación gratuita, pero el gobierno quería, eh, originalmente no tenía ningún proyecto respecto al tema. Si bien el gobierno no tenía tal vez ni interés en el tema, se vio presionado para hacer ciertas políticas. No dio gratuidad, pero dio más becas. Un ejemplo, en el gobierno Piñera. O por ejemplo, en el gobierno Bachelet, el año 2015 se dio una movilización de profesores. ¿Ya? Eh, el gobierno quería impulsar una ley que se llamaba carrera docente. Y a los profesores no les gustaba. Entonces acá estaba lo que quería el gobierno y lo que querían los profesores. Y obviamente chocaron en esta movilización y al final lo que salió fue una especie de híbrido. Como que unas cosas del gobierno y otras de lo que querían los profes. Eso fue la ley que se terminó aplicando. ¿Ya? Obviamente más cargada por un lado que para otro, fue más cargada para el gobierno. ¿Ya? Pero básicamente eso es lo que plantea esta teoría, la teoría pluralista. Que hay varias posturas, varias ideas. Eso es lo que dice pluralismo, ¿ya? También tenemos la teoría marxista, que es una teoría clásica. Lo que dice la teoría marxista, lo primero, es que viene a criticar al Estado liberal, al actual Estado, en la democracia representativa en la cual vivimos, por ejemplo, en Chile, el marxismo viene a criticarlo, ¿ya? Y postula que hay que hacer la revolución para transformarlo. Básicamente eso es lo que dice el marxismo. Es muy influyente como teoría de la sociedad y análisis histórico, ¿ya? Su gran exponente es Karl Marx, ¿ya? Karl Marx, ¿ya? Que básicamente es una teoría que nace en el siglo XIX, ya no es algo tan contemporáneo. Lo que básicamente el principal postulado de la teoría marxista dice que el Estado es un instrumento de la clase dominante, en este caso de la burguesía. Ya Marx decía que la burguesía ocupaba el Estado para oprimir a los proletarios. ¿Ya? Hoy podría decir que los empresarios, etcétera. ¿Ya? Si nos ponemos marxistas para analizar, diríamos los empresarios. Nos dominan el resto. Por otro lado, también dice que el Estado es una fuerza política que tiene autonomía relativa para en ocasiones modificar los intereses del capital y modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de producción. Por ejemplo, dice que el Estado tiene alguna autonomía, por ejemplo, generar leyes laborales, cosas así, para que obviamente no todo sea en función de la clase dominante, ¿ya? Pero básicamente siempre la clase dominante es la que se debe beneficiar. Esto es lo que dice el marxismo, ¿ya? Y viene la teoría elitista, que esta teoría también es crítica al Estado liberal, ¿ya? Pero también es contrario al proyecto marxista, ¿ya? Es contrario al liberalismo y al proyecto marxista, a los dos proyectos anteriores. Y el estatuto es prácticamente parte de la nueva derecha, un sector de derecha. Y los principales representantes son Mosca, Wilfredo, Pareto, Max Weber, ¿ya? Y Gaetano. Lo primero es que los principales postulados sobre este es que el Estado es aquella comunidad que, dentro de un territorio determinado, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Por ejemplo, ¿qué significa que el Estado tenga la violencia legítima? ¿Ya? La violencia física legítima. Significa que, por ejemplo, no es lo mismo que un representante del Estado, de la defensa del Estado, ya sea cuerpo militar o policial, ocupe la violencia contra un sector social, a que, por ejemplo, lo ocupe cualquiera de ustedes contra otra persona. Por ejemplo, si un carabinero ocupa la violencia para detener a alguien, es válido. Pero si yo lo ocupo, no es válido. ¿Ya? O sea, el Estado o los representantes de este pueden hacer uso de la violencia y esta es legítima. Es legal, básicamente. ¿Ya? Eso es lo que se está diciendo. Por otro lado, dice que el gobierno es la dictadura de una minoría por sobre la mayoría. Por ejemplo, si hacemos ese mismo análisis a Chile, diríamos que al final el Parlamento trabaja en función de los empresarios, ¿ya? Y entonces esa minoría es la que tiene una dictadura por sobre nosotros, ¿ya? Porque nosotros no decidimos. Nosotros elegimos a estos sujetos, al diputados, todo, pero después ellos ven qué hacen, ¿ya? Y otro es que la democracia liberal es
en el mejor de los casos, una forma de seleccionar dirigentes y de otorgarle legitimidad a través de las elecciones. Es lo que yo le decía, elegimos dirigentes, representantes, ¿ya? Y ellos después hacen lo que quieren. Por ejemplo, hagamos que, ya, yo voto por Juanito Pérez, se me ocurrió, Juanito Pérez que milita en el Partido por la Gente. Inventamos un partido político, ¿ya? Y él me prometió que iba a subir el sueldo mínimo, ¿ya? Y lo iba a subir a 500.000 pesos, pongámosle. Y yo voté por él. Y luego sacaron las elecciones y él ganó y no hizo lo que yo dije, lo que yo por lo cual voté. Porque ya voté por él y él no tiene que dar cuentas de lo que él prometió a ver si lo cumple. Si él cumple bien, si él no cumple, nadie lo va a cuestionar, básicamente. No le pueden sacar del cargo por no cumplir. Eso es, ¿ya? Y tenemos las bases de la institucionalidad acá en Chile. La primera base, y la más importante, es la Constitución, la cual es la ley fundamental de la República de Chile, a la que deben someterse en su accionar los gobernantes como los gobernados, incluso el Estado. Básicamente, la Constitución es el marco legal en el cual se mueve el Estado y la gente, donde nos ponen las reglas por las cuales nos podemos mover, qué podemos hacer y qué no, cuáles son nuestros deberes y derechos, ¿ya? Eso es lo que se plantea a través de las bases a través de la Constitución. También, obviamente, se hace un reconocimiento al Estado de Derecho, que el Estado de Derecho es lo que permite que un Estado tenga una legislación a la cual tienen que someterse todos los individuos. Por tanto, no pueden haber, por ejemplo, acá en Chile una monarquía, ¿ya? Porque una monarquía, por ejemplo, el rey se supone que no se somete a las leyes. En cambio, un presidente sí. Por ejemplo, Michelle Bachelet saliera a robar mañana, así saliera corriendo y asalta a alguien, se supone que tiene la misma pena a que yo lo hiciera, ¿ya? No tendría ningún beneficio. Se supone, eso en teoría, ya obviamente se puede cuestionar esto, ya, pero es lo que dice la teoría. Esto es importante, que vamos a leer el artículo 1 de la Constitución Política de Chile, la cual señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, es lo que yo les decía. Todos acá se supone que somos libres e iguales, tenemos los mismos derechos, ¿ya? Y los mismos deberes. Ninguno tiene privilegios, se supone, ¿ya? Estamos viendo eso. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es decir, que la familia es a donde es lo que se tiene que defender a través del Estado. Obviamente la definición de familia puede ser amplia, ¿ya? Obviamente antes cuando se hablaba de familia se hablaba de un hombre, una mujer y los hijos, ¿ya? Ahora puede ser una mujer y su hija, una madre soltera, un padre y su hijo, una pareja homosexual, una pareja de lesbiana, etcétera, ¿ya? Las familias ahora son más diversas, ¿ya? El Estado también es el que reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Es decir, ¿quiénes son los grupos intermedios? Lo mismo que hablamos anteriormente de los grupos de presión, ¿ya? Los partidos políticos, las organizaciones, etcétera, son grupos intermedios y tienen derecho a juntarse, organizarse y también tener autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Por ejemplo, hagamos que yo creo una organización para defender a los perritos o a los animales en general. Tengo autonomía para ver qué hago, cómo junto dinero, qué es lo que creemos, qué no es lo que creemos, cómo defenderlo, etcétera. Nadie me puede decir cómo hacerlo o no. También tenemos las características del Estado chileno. La primera característica es que el Estado chileno es un Estado unitario. ¿Qué significa esto? En el mundo existen dos estados, dos tipos de estados. Los estados unitarios como el chileno y los estados federales. La diferencia es súper sencilla. Los estados federales, básicamente, si bien tienen un gobierno central, tienen otros estados, por ejemplo Estados Unidos, que es un conjunto de estados, ¿ya? En donde cada uno también tiene legislaciones propias, ¿ya? Por ejemplo, si bien existe un gobierno central, la cual está la Casa Blanca en Washington, por ejemplo, hay estados que tienen permitida la pena de muerte y otros que no. Tenemos estados en los cuales existe matrimonio igualitario y otros que no. Tenemos estados donde existe aborto y otros que no.
estados donde existe consumo de marihuana y otros que no. Porque cada estado tiene autonomía para eso. En cambio en Chile, que es un estado unitario, es la misma ley para todos. Básicamente es eso. Otro elemento es que el Estado chileno tiene un carácter instrumental. Es decir, está al servicio de la gente. Se supone que el Estado no es un fin, sino un medio. Es un medio para tener a la gente bien. Está para nosotros, para la gente, para las personas. También se supone, en el punto 3, busca el bien común. Ya se supone que el Estado chileno busca el bien común. Que todos estemos bien, todos estemos satisfechos. Nos intentan representar a todos. También se habla que se debe el Estado debe resguardar la seguridad de la nación o el Estado en sí. ¿Ya? Aquí es donde sale la seguridad tanto a nivel interno como externo. Interno, por ejemplo, cuando se aplica la ley antiterrorista, que se aplica cuando algún ser humano o grupo genera terror en la población a través de medidas radicales como un uso de bombas, cosas así. ¿Ya? Por eso se habla de terrorismo. Pero también se habla de terrorismo de Estado, por ejemplo, cuando obviamente el Estado es el culpable de generar terror sobre la gente a través del uso de los militares, etc. ¿Ya? Pero el Estado tiene que resguardar la seguridad de la nación a nivel interno, como yo les digo, que es a través de eso, por ejemplo, eh, si hay un terremoto, se pueden sacar a los militares a la calle. ¿Para qué? Para que así se mantenga la seguridad nacional y se pueda mejorar los trabajos para la reconstrucción y para que organizar el consumo de bienes de primera necesidad, etcétera. ¿Ya? Y a nivel externo, las relaciones con otros países. ¿Ya? También tenemos la descentralización administrativa. ¿Ya? No es lo mismo que un Estado federal, porque acá si bien existe una regla para todos, si bien existen ciertas delegaciones de responsabilidad, existen las regiones, ¿ya? Donde cada región sí puede tener cierta autonomía, ¿ya? Pero todo en función de la Constitución chilena, ¿ya? Otro tema es que existe soberanía nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía nacional es que, primero, el Estado tiene una supremacía. Es decir, es la mayor institución, la institución mayor existente a nivel país. ¿Ya? Tiene el poder supremo. También tiene dominación, es decir, manda por sobre el resto de la gente, domina el resto de la gente. ¿Ya? O sea, hay que hacerle caso a lo que diga el Estado. E independencia, es decir, que el Estado chileno es igual de válido que el Estado, por ejemplo, de Perú. No es ni superior ni inferior, es un Estado igual de válido e independiente. Perú no nos puede decir qué hacer ni nosotros a ellos. No puede, por ejemplo, venir España y volver a decir que le hagamos caso, porque somos independientes. ¿Ya? Y también tenemos la soberanía nacional, la cual se expresa a través de las elecciones, por ejemplo presidenciales, municipales, los plebiscitos, que los plebiscitos son cuando por ejemplo hay algo polémico o se quiere por ejemplo cambiar la constitución y se llama a la gente a votar sí o no, se acepta o no la medida, ¿ya? Y también las actividades de las autoridades, cuando se nombra a un ministro, etcétera. Ya que recuerden que los ministros no los elegimos nosotros, no los elige el gobierno. Si gana, por ejemplo, en las próximas elecciones gana Juanito Pérez, ya inventamos este candidato, recuerden. Juanito Pérez puede decidir que Florencia sea su ministra de Salud, puede decir que Pepito sea su ministro de Economía y no lo pueden cuestionar. Porque es su gobierno, ¿ya? El Parlamento lo puede interpelar, pero después de que ese ministro haya incurrido en algún error. Pero nosotros no elegimos a los ministros. Soberanía y los derechos humanos. Si bien el Estado chileno tiene soberanía, tiene un límite. No puede sobrepasar a los derechos humanos. Por ejemplo, lo primero es que vamos a entender que los derechos humanos, según José Luis Sea, son aquellos derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza singular del titular de esta cualidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son y deben ser siempre reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular exigir su cumplimiento por los deberes correlativos. Es decir, básicamente que tenemos derecho y libertades, igualdad, cosas, por ejemplo, tenemos dignidad, lo cual no puede ser violado.
tenemos derecho a la vida, ¿ya? Etcétera. Eso se refiere a los derechos humanos, ¿ya? Y entonces lo que dice es que la Constitución dice que los derechos humanos son algo parte de la naturaleza humana, ¿ya? No es algo que nos da la Constitución, es parte de la naturaleza humana. En ese sentido, la Constitución no crea los derechos. Por ejemplo, no es que la Constitución diga, estos son los derechos humanos que vamos a respetar. No, los derechos humanos son algo que la Constitución viene a reconocer. Los derechos humanos ya están. Entonces hay que reconocer el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Ya? Decir que no, por ejemplo, que no puede haber pena de muerte en Chile, por tanto hay derecho a la vida. ¿Ya? Básicamente no es que el Estado lo cree, sino que es un derecho que es superior al Estado o a la Constitución. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar del Estado de Derecho, que básicamente que existe un cuerpo legal, ¿ya? Para el funcionamiento del Estado y la Constitución, y por tanto nadie puede salirse de este Estado, ¿ya? Uno tiene derechos dentro de un Estado. Entonces tiene ciertas características el Estado de Derecho. Primero, incorpora a las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población, ¿ya? O sea, proteger a la gente en sus bienes, su propiedad privada, y también a nivel social, sus derechos sociales. También busca compatibilizar las libertades de los individuos con los derechos económicos y sociales. O sea, intenta compatibilizar mis derechos como individuo, pero también los derechos de la sociedad en su conjunto, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, no puedo sobrepasar los derechos de un grupo de gente solo porque sea mi libertad. Eso es lo que dice. Por ejemplo, yo no puedo decir algo racista, ¿ya? Porque no puedo decir, no, es que es mi libertad de yo pensar lo que quiero. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy pasando a llevar a un grupo. Y por tanto, es acá donde la libertad individual queda anulada frente a los derechos colectivos. También el Estado pasa a una activa intervención en el mundo social. Por ejemplo, financiar educación, economía, o sea, salud, perdón, ¿ya? Los derechos sociales, la vivienda, etcétera. Hay estados que intervienen más que otros. Por ejemplo, el Estado chileno interviene muy poco en educación, muy poco en salud, ¿ya? Pues entre otros estados intervienen mucho en esto y tienen mejores resultados. Otro elemento es que se produce una fusión creciente entre el derecho público y el privado, ¿ya? Básicamente esto se ve en los derechos laborales. ¿Por qué? Porque los derechos laborales los derechos, las leyes nacen desde una organización, una entidad pública, pero obviamente intervienen en el ámbito privado, por ejemplo, en las instituciones privadas, porque las instituciones privadas tienen trabajadores. Y estas instituciones tienen que también regirse por el código laboral y los derechos laborales. Básicamente es eso. Otro elemento importante es que en Chile existe, y a través de la influencia de los estados liberales, republicanos, que los poderes del Estado en Chile están divididos en el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el gobierno, el presidente, los ministros, etc. Y su rol es básicamente aplicar las leyes y gobernar el país. ¿Ya? Eso es lo que hace. Está el poder legislativo, el cual es el parlamento, que es aprobar leyes y hacer que se cumplan, ¿ya? Y tenemos el poder judicial, el tribunal, que es juzgar a quienes incumplen las leyes. Básicamente ese es el rol. Entonces, chicos, lo que logramos ver en esta clase son las características básicas del Estado de Derecho en Chile, las características de la Constitución, los derechos humanos, ¿ya? El Estado en sí, y cómo esto influye en nuestra cotidianeidad, ¿ya? Ahora espero que revisen el material complementario que les enviaré y también revisen la actividad, para lo cual pueden profundizar los contenidos que ahora hemos abordado. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Adiós.